¿Cómo no enojarse cuando te piden cambios, 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 cambios? ¡Boom! Y uno explota como una olla a presión. Seguramente te ha pasado que entregaste un diseño y te dicen, me encanta tu diseño, muy lindo todo, pero, y ahí es donde aparece el pero. A veces me imagino a Derbez vestido de diablo tocando el botoncito cada vez que aparece un pero. Y también me pregunto si hay que irse a par de sufrir para acabar con este sufrimiento. Lo cual he llegado a la comprensión que en realidad uno puede redimirse a sí mismo y también superar estas situaciones que se dan con el enojo. Quiero compartirte justamente eso, investigaciones y reflexiones que he llegado en base a mi experiencia durante esta carrera de diseño gráfico y también algo más que quiero compartirte. Bueno, antes me presento, soy Claudio Berl, tengo actualmente 26 años, soy de Paraguay, de la ciudad de Encarnación. Estoy estudiando diseño gráfico en una universidad aquí de mi ciudad. Actualmente estoy en el grado de técnico superior y también llevo trabajando de nivel freelance y también de forma dependiente más de 10 años ya en el mercado. Y una particularidad que quiero presentarte hoy que tiene que ver con logosofía. ¿Y qué es logosofía? Antes que nada la aclaración no tiene nada que ver con logotipos, ¿sí? Valga esa aclaración porque siempre se confunde. Sino más bien es una ciencia que me ha permitido a mí bucear en las profundidades de mí mismo. Y es eso lo que yo quiero compartirte justamente hoy. Esta ciencia la llevo estudiando hace más de 5 años. Su creador es Carlos Bernardo González Pecoche. Él es de Argentina y nos ha entregado también una extensa bibliografía que de hecho lo pueden descargar desde la página de la Fundación Logosófica. Altamente recomendable pasarse por ahí e investigar un poco más de qué va esta ciencia y cómo puede contribuirte también a vos. Con ella lo que he llegado a alcanzar son algunos puntos que me dan a entender por qué es que sufrimos cuando se generan estos cambios. Pero antes que nada, un poco de contexto. Por un lado tenemos al diseñador como persona profesional que debe de resolver siempre problemas técnicos y ahí es donde entramos con temas de diseño, los plazos, las mismas condiciones que trae el proyecto en sí, el mensaje a transmitir, por ejemplo, las diferentes campañas o conceptos que se van generando. Sin embargo, por otro lado están lo que son los problemas más humanos. Ahí sí hablamos de las relaciones, el trato, las negociaciones y también la comunicación que debe de haber con diferentes autores. Esos autores principalmente tienen que ver con clientes, proveedores, también hablamos de colegas, incluso compañeros de clase en caso de que seamos estudiantes. Sin embargo, este tema de los problemas humanos me doy cuenta que es mucho algo de prueba y error. Y es que hay que reconocer que las instituciones educativas a lo largo de la extensión escolar de toda nuestra vida, por lo general, no siempre se hace un gran énfasis en los problemas humanos, sino más bien en cómo resolver problemas técnicos. Entonces, ahí es una carencia que se puede observar en el sistema educativo, que por cierto va mejorando con el tiempo, aún falta bastante, pero vemos ciertos avances que permiten trabajar ya con esa parte más humana. Entonces, acá es lo que sucede, vemos al diseñador insertarse en una jungla, iba a decir jaula, también jaula a veces, pero en una jungla donde tiene que aprender a conducirse y muchas veces no tiene un mapa donde pueda guiarse y cómo manejarse en un mercado muchas veces saturado con una competencia de bajos precios, de diferentes demandas, diferentes tipos de clientes, eh, que por lo cierto muchas veces pasa que tenemos clientes, encontramos algunos que directamente traen su solicitud, pero básicamente nos imponen cómo debe de ser ese diseño.
Y de cierta manera, bueno, es una realidad que vivimos en el mercado. No quiero culparlos a ellos, porque de hecho para eso estamos nosotros. Es que tenemos que también hacer nosotros una labor para acompañar realmente a estos clientes, eh, e ir aproximándoles a resultados que ellos quieran llegar con los diferentes proyectos que nos encarguen. Bueno, entonces navegar por este mercado o surfear por este mercado suele ser en muchos casos muy complejo. Y bueno, no somos surfistas, entonces por ahí nos pasa esto, ¿verdad? Sin embargo, acá es donde quiero ponerme serio y abordar un tema que realmente es muy poco abordado. Y tiene que ver con el mundo interno del diseñador. Si bien en realidad cualquier persona tiene un mundo interno, quiero hacer un poquito de énfasis, o más bien dirigir esta ponencia hacia los diseñadores. Y acá es donde quiero hacer una aclaración, ¿no? Tenemos nosotros como personas cierta vida externa y vida interna, o mundo externo y mundo interno que vivimos. Y por un lado, en la parte externa tenemos las relaciones con terceros, con nuestros allegados. Hablamos también de las finanzas, la alimentación, la salud y, por qué no decirlo, también los negocios, nuestra profesión. Sin embargo, por el lado de lo interno, tenemos los pensamientos, creencias. También hablamos de las virtudes, defectos, e incluso las emociones. Es un mundo vasto, muy amplio y también muchas veces poco explorado y poco estudiado e incluso de poco interés para muchos profesionales. Sin embargo, va tomando forma en el mundo, un mayor interés sobre estos temas, lo cual me parece muy positivo y es también la mirada que yo quiero abordar, de hecho, con esta ponencia. Quiero dejar asentado lo primero, este punto clave, y es que en lo interno está la causa de nuestro enojo. Y un tema que quiero traer, que me parece fundamental, tiene que ver con el siguiente, y es que voy a hablar de el Dios profesional. ¿Qué es esto del Dios profesional? Probablemente nunca lo escuchaste, de hecho es un concepto que me lo inventé y lo puse así como para traducir lo que después quiero explicar más hondamente, pero sin embargo tiene también un trasfondo y un concepto y algo real que se vive por dentro en ese mundo interno. Y antes quiero ir a esto. Seguramente en algún momento en tu mente habrás escuchado algunas vocecitas que dicen como que soy un genio. O dicen, a mí no me vengas a pedir cambios cuando aparece el cliente. O también está esta, ¿no? Muy mencionada, por cierto, en las industrias creativas, que menciona esto, ¿no? De no vas a un médico y le dices que debe de recetarte. Por otro lado está lo de solo yo tengo la razón. Me formé durante años para resolver esto. Lo sé todo. Y después también vemos este de yo soy el profesional, por algo me contratás. Son algunas de estas voces que se escuchan en la mente y lo cual me parece muy interesante ir observándolas porque después también son como la punta del ovillo que jalando nos permiten entender las profundidades y las causas que están detrás de todo esto. Así tenemos entonces que el diseñador se empieza a endiosar y a ubicarse en la punta de un pedestal allá encima de todos estos otros autores, al punto de que después se agiganta, se endiosa y termina por aplastar a todos los demás. ¿Querés una prueba para ello? Tenés que entrar simplemente en un grupo, alguna comunidad de diseñadores y ver cómo entre colegas muchas veces emiten críticas muy fuertes a otros colegas sobre sus diseños, lo cual se ve básicamente como una pugna entre, bueno, quién es más superior que el otro, y es interesante observar eso que los demás tienen y también uno mismo lo puede tener, ¿eh? Y quiero traer esta imagen que me parece muy oportuna, que es que básicamente este endiosamiento nos empieza a volver ciegos
ante muchísimas situaciones. Y quiero hacer la analogía con el caso de muchos creyentes o personas que sostienen una ideología, una postura con mucha rigidez, al punto que después están ciegas incluso para el momento de razonar. Y yo me doy cuenta que también como diseñadores nos puede pasar eso. Con este endiosamiento de nosotros mismos, llegamos al punto de volvernos nuestros propios fanáticos. Y es fantástico lo que sos capaz de crear, pero, sí, siempre hay un pero evidentemente. Esto después empieza a generar mucho apego. Apego a nuestras ideas, a nuestros diseños, a nuestras razones, básicamente apego a todo. Y así empezamos a ser rígidos ante cualquier tipo de cambio. De hecho, todo cambio va en contra del apego. Y cuando hay un cambio, el que se molesta es justamente este Dios profesional. Y hay que aprender a ver. Hay que aprender a ver esto. Y para ello se me hace que es fundamental tener mucha humildad para mirarnos a nosotros mismos y aprender también a cuestionarnos. Después, esto empieza a generar la segunda parte que tiene que ver con las guerras internas, que son de alguna manera todo lo que internamente empezamos a vivir, y lo cual quiero traer esta imagen como para seguir haciendo más analogías, y es sobre una manifestación. Quiero que observes esta escena donde muchas veces cotidianamente vemos en la sociedad situaciones donde se generan este tipo de manifestaciones. Y verán que siempre traen carteles con sus posturas. En muchos casos llegan a generar violencias también. Hay manifestaciones de todo tipo. A veces tienen la razón, a veces no. A veces defienden una causa justa, en otros momentos no. También pasa que a veces se reclama una solución que puede que el gobierno tenga que ver, o en otros casos ni siquiera el gobierno tiene que ver con eso, y por uno mismo o esa masa en sí no fue capaz de encontrar una solución. Hagamos una analogía ahora entre lo que es la sociedad y la mente, porque en la mente también hay manifestantes. Y es que acá vemos los cartelitos que dicen otro cambio. ¿Quién se cree para cambiar la idea? Qué pérdida de tiempo, odio este trabajo. Y después esta que ya no la voy a decir porque de acá en adelante sabemos que hay un montón de palabrotas que empiezan a surgir. Pero lo central es fijar esta imagen, y es que hay manifestantes en la mente, y acá es donde quiero presentarte lo siguiente. Voy a poner una especie de escala de grados donde se va a medir la temperatura de estas guerras internas. Y muchas veces pasa, ¿no?, que aparece el cambio y esta barra empieza a subir. A veces subes más, a veces menos. Eso ya depende más de la tolerancia del diseñador. Sin embargo, lo clave es observar lo siguiente, y es que tras el cambio aparece una queja, sube, pero después queja, 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 queja. Y tenemos un nivel muy alto de la temperatura, y las guerras internas empiezan a explotar y a disparar por todos lados. Se llenan de pensamientos negativos. Y bueno, creo que los diseñadores han sabido llevar con humor muchas de estas problemáticas, creando distintos memes. Hay uno particular que encontré y me gustó mucho, y es: viajé al futuro para ver todos los resultados posibles. ¿Aprobaron el diseño? No, siempre hay cambios. Y así como este hay varios en internet, muchísimos la verdad. Sin embargo, a mí me parece que esto es una especie de casi terapia para los diseñadores, donde expresan de alguna manera su frustración. Pero, acá es donde entra otro pero, y es que para los que nos comemos diariamente estos fotogramas, se convierte en una extensa película donde nos partimos en dos como el Titanic. Así es. También se sufre muchas frustraciones con esto. Y a partir de estas frustraciones internas
es que después viene un tercer nivel que tiene que ver con las guerras externas. Y acá es muy sencillo. Cuando lo interno se empieza a expresar y a salir ya afuera, vemos este tipo de señales, donde yo veo que son dos formas visibles. Por un lado tenemos lo que es la parte verbal, que se manifiesta con las palabras, también a través del escrito. Y la particularidad de esto es que ya se puede escuchar o leer o interpretar incluso. Y después está el otro lado que tiene que ver con la parte de lo no verbal, que ahí sí ya vemos muchas actitudes, formas como de encarar el comportamiento, gestos, que estos también son visibles. Y hay una cuestión, y es que cuando las guerras pasan a ser externas, son visibles, y las personas que están a nuestro alrededor pueden tomar esa información. Y muchas veces lo toman a favor o en contra frente a nosotros. Y ahí depende mucho de la persona. Si ésta ve nuestra situación, nos comprende, nos puede ayudar. O también está el caso de las personas que se toman de esto para ampliar mucho más las guerras o también para exponernos. Y acá es donde vemos justamente donde el problema se empieza a intensificar también, porque aparecen las peleas, las discusiones, y esto nos puede llevar justamente a pérdidas. Hablamos de perder clientes, negocios, el empleo, inclusive los vínculos, pero algo más también que se puede perder tiene que ver con el concepto que nos hemos ganado nosotros en el mercado. Y es que el boca en boca difunde que somos un boca sucia. En una segunda parte voy a pasar a explicarte más con respecto a las soluciones y acercamientos que he tenido. Pero en esta primera parte quiero compartirte más que nada reflexiones que inviten justamente a profundizar mucho más sobre esta parte interna del ser humano y que también debe de concernir a los diseñadores gráficos y a todo creativo, de hecho, que forme parte de esta industria. Una de ellas tiene que ver con que independientemente a que yo tenga o no tenga la razón, yo me puedo enojar. Y la cuestión es, ¿cómo crear un blindaje para ser más inmune a los cambios que surgen? ¿Cómo puedo crearme yo ese blindaje? ¿Qué pienso yo de los demás cuando se quejan o actúan bajo la sugestión de algunos de esos diablillos que he nombrado anteriormente? ¿Pensarán los demás lo mismo de mí? Esto hay que revisar en serio. Y por otro lado, ¿quién es el que expresa su sufrimiento por medio de la queja? ¿Soy yo como persona o hay algo más profundo y que no estoy pudiendo ver? Pero bueno, nos vemos en una segunda. Ahí voy a ampliar más. Sin embargo, quiero dejarte esta última reflexión, y es que es tiempo de la M. ¿M de qué? De mirarse a sí mismo. Y con esto quiero cambiar el nombre de la charla, subtítulo, y que pase de cómo no enojarse cuando te piden cambios a cómo no enojarme cuando me piden cambios. Es momento de que empieces a repreguntarte, a hacer una mirada mucho más introspectiva y encontrar también una solución para resolver estos problemas que vivimos no solo como profesionales, sino también como ser humano.